Bueno, quiero que ahora me acompañéis al pueblo de Belén. Y es la madrugada, todavía no se ha levantado el sol, está medio oscuro. Y de una puerta, de una casa, sale una mujer. Cierra silenciosamente la puerta detrás de ella y se pone a caminar calle abajo, lejos de su casa. No la podemos ver muy bien porque todavía los rayitos del sol no nos deja verla, solo hay suficiente luz para hacer sombras, pero vemos que desde atrás podemos reconocer por su ropa que no es de Belén, es extranjera. También podemos ver que su ropa es de pobre, pero no va andando como una vagabunda, va andando con un paso firme, con propósito, como una mujer que sabe a dónde va, y nos preguntamos a dónde va, y la podemos seguir, aunque sea con la imaginación. Va dejando atrás, por las calles estrechas, va dejando atrás su propia casa y va alejándose del pueblo, y a la medida que va andando, pues va viendo un poco más luz, la podemos ver un poco más. Quizá va un poco con los hombros caídos, decimos, ¿estará triste la mujer? ¿Qué hace? ¿Dónde va? Quisiéramos saber. Va llegando ya para el campo, dejando ya el pueblo atrás, y se dirige a una parte del campo que está todo lleno de sembrados, de cebada. Ah, claro, porque es el tiempo de la cosecha de la cebada. Ahora el sol ya está bastante más alto, nos deja ver que todos esos campos están brillando, están a la luz del sol de las primeras horas de la mañana. Y ella a veces se para, mira a un lado, mira a otro, luego sigue andando. La seguimos porque estamos curiosos de ver lo que va a hacer. Y luego se para y ve un campo y entra en ese campo. Y pronto la perdemos de vista porque se va directo a uno de los trabajadores y empieza a hablar con él. Parece el encargado de los trabajadores, pero como hay tantas personas y tantos trabajando allí alrededor, pues ya se mezcla con ellos y ya no la vemos más. Ya sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Esa es de Ruth, la moabita, que salió una mañana de su casa para ir a espigar. Lo vimos la semana pasada, el mes pasado en el último estudio. Y ese día dice la palabra de Dios que aconteció que dio con el campo de Booz y pudo espigar un día entero desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, y pudo llevar a su casa una efa de cebada, que vimos también la otra vez, que era una cantidad de grano bastante, un buen día de trabajo. Ahora, en este estudio vamos a considerar todo lo que encontró Ruth ese día en el campo de Booz. Y luego vamos a ver cómo eso nos recuerda, eso nos hace pensar todo lo que nosotros tenemos desde el día en que nos encontramos en el campo del Señor Jesús, a los pies del Señor Jesús. Quizá en el momento cuando llegaste al Señor, te parecía a lo mejor una casualidad que escucharas el mensaje del Evangelio, te parecía que aconteció que tú estabas en el sitio correcto, en el momento correcto. Pero yo te aseguro, y yo creo que lo sabéis vosotras, que con Dios no hay casualidades, y Dios siempre dirige nuestras circunstancias para traernos a Él. Y Él obra moviendo lo que tiene que mover para que para que pudiéramos llegar a Él. No fue una casualidad que tú nacieras en un hogar cristiano, por ejemplo. No fue una casualidad que tuvieras una vecina, una amiga, una compañera que te hablara del Señor. No fue una casualidad que cogieras ese folleto o que encendieras la radio ese día para escuchar y escuchaste el mensaje de salvación.
Eso, ninguna de esas cosas son casualidades. Era el Señor obrando en nuestras circunstancias, siempre en nuestras vidas para traernos a Él. Y ahora, al considerar lo que Ruth encontró en ese día, no podemos hacer otra cosa que dar gracias por todo lo que nosotros tenemos, lo que el Señor tiene guardado para nosotros desde ese día que le conocimos. Entonces, ¿qué es lo que halló Ruth? ¿Qué es los 3 versículos específicos que he leído? Ruth halló gracia, ¿verdad? La respuesta es muy sencilla. Ella misma lo dice en el versículo 10. Porque he hallado gracia delante de tus ojos. Ella vino ese día humilde, pobre, necesitada, y halló gracia. No vino reclamando sus derechos. Vimos que tenía ciertos derechos en ese campo, pero no vino reclamando sus derechos. No vino aparentando lo que no era. Vino con toda su necesidad y halló gracia. Hermana, así vinimos al Señor, ¿verdad? Es la única manera que podemos venir. No tenemos nada. Lo único que tenemos es nuestra indignidad, nuestro pecado es lo único que tenemos y no podemos reclamar nada porque no tenemos nada que reclamar. Venimos como el publicano. ¿Os acordáis del publicano que se postró en el templo y dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador? Y cuando venimos así al Señor es cuando encontramos gracia. Y es esa gracia, a través de esa gracia fluye todas las bendiciones que podemos tener en la vida cristiana. Acabamos de cantar, solo gracia hallé. Dice, en necesidad, gracia sobreabunda con bondad. De la cruz, por la cruz de Cristo en Gólgota, solo gracia hallé. Y es desde la cruz del Señor, cuando Él murió por nosotros, que recibimos esa gracia. Entonces, ¿qué involucró? ¿Qué traía esa gracia? Para Ruth, en primer lugar, ella encontró ese día una persona. Ese día conoció a Booz. ¿Quién era Booz? Pues aprendimos en el otro estudio que era el dueño de este campo. Era un hombre rico, era un jefe bondadoso, un jefe también valiente, podríamos decir, porque la palabra rico también podría tener la idea de valor, de una persona valiente. Era lo suficientemente rico para darle lo que necesitaba y lo suficientemente bondadoso para darle mucho más de lo que necesitaba. Así era. Booz, su nombre significa en él está la fuerza, entonces incluso en su nombre se nota que él tiene a Dios como su autoridad y su fuerza. Booz era de la tribu de Judá y también del pueblo de Belén, obviamente. Y lo mejor de todo era que resultó ser un pariente de la familia. Y realmente era el pariente, porque veremos más de esto en otro estudio, que era lo que se llama el pariente redentor. Y era la persona que podía sacar a Ruth y a Noemí de su vida difícil, realmente, podía redimirlos. Yo creo que no es difícil para vosotros adivinar a quién representa este hombre Booz, ¿verdad? Este es un tipo o un cuadro ¿de quién? Del Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús como hombre fue de la tribu de Judá, fue nacido en Belén también, y aunque naciera en unas circunstancias y en un lugar tan humilde, sabemos que Él es el dueño y es el Señor de todo el universo. Todo lo que vemos, lo que no vemos, todo pertenece a Él. Él es el rico por excelencia. De Él es el mundo y su plenitud, dice en el Salmo 50, dice David que todo el ganado en los 1000 collados pertenece al Señor. Pero no solo el ganado, pertenece también los collados, pertenece las minas, pertenece toda la riqueza de este mundo, pertenece a Él porque Él lo hizo y es suyo.
Pero no solo de Él es la plenitud del mundo, pero de Él es la plenitud de la deidad, dice Pablo en Colosenses 2:9. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es así de rico. Y rico en bondad, que nos da mucho más de lo que necesitamos. No solo nos da misericordia, pero nos da gracia. Sabemos la diferencia entre misericordia y gracia, son parecidos, pero no es exactamente lo mismo. Misericordia es no darnos lo que merecemos, ¿vale? Y gracia es darnos lo que no merecemos, ¿entendéis? Y en Cristo podemos tener misericordia y gracia. Él es rico en misericordia y en gracia. En Él también está la fuerza. Ese es uno de sus atributos, la fuerza. Él es poderoso, Él es todopoderoso. No solo la fuerza para crear y sostener el universo, pero el poder para salvarte, el poder para guardarte. Como dice en Judas 24, para guardaros, es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Incluso se regocija en guardarnos. Sí, en el Salvador nuestro está la fuerza, toda la fuerza que necesitamos para nuestra salvación. Pero lo que es más importante es que es nuestro pariente, ¿vale? Él es el que se despojó a sí mismo y se tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, dice en Filipenses 2, por ahí. Y también dice en Hebreos 2:17 que Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos, que nos llama hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Solo así, siendo nuestro pariente, siendo nuestra familia, nuestro hermano, Él podía vivir por nosotros y morir en nuestro lugar para pagar nuestra deuda. Esa es la persona de Jesús. Eso es nuestro Salvador. Y de Él fluye todas las demás bendiciones. De Él viene la gracia para nosotros en nuestra vida espiritual. Y te pregunto, ¿lo conoces? ¿Conoces al Señor Jesús? Porque solo es a través de Él que puedes tener estas bendiciones. Así que Ruth encontró una persona, y podríamos comparar esa persona a la persona de Cristo. Ruth encontró provisión para su necesidad. Para ella y para Noemí, el pan era lo más básico, era una necesidad muy importante. Si no tenían pan, pues podrían morir. Y por eso la necesidad tan grande de salir a espigar, ¿no? Una mujer necesitada y Boaz provee para su necesidad. Le pone también Boaz una condición. Es curioso, le dice, no vayas a espigar en otro campo, quédate aquí, que aquí vas a poder espigar todo lo que necesitas y más. Y esa es qué bendición, pensando todo lo que necesitas e incluso más. ¿Os acordáis de la otra vez que Ruth recibió mucho más incluso de lo que la ley estipulaba? ¿Os acordáis que la ley decía que los dueños de los campos tenían que dejar las esquinas sin segar para los pobres? Y tenían que, si uno dejaba caer unas espigas en medio, que no las recogieran, porque eso eran para que los pobres podían recoger eso. Pero Boaz iba mucho más lejos que eso. Y Boaz dijo en el versículo 16 que dejaran caer unos manojos a propósito para ella. ¿Acaso hecho, no? Así de bueno era este jefe. Y luego algo quizá impensable en otros campos, el mismo jefe Boaz invita a Ruth a comer con él, ¿vale? En el versículo 14. Eso es como le da mucho más de lo que la ley decía que tenía que hacer.
Aquí es donde parece que entra un poco del romance entre Boaz y Ruth, ¿no? A malas penas el hombre conoce a esta mujer y ya le está invitando a comer, ¿no? Qué bonito. Pero no solo le invita a comer, pero le da la comida él a ella, en una parte de ese versículo 14. Y ella puede sentarse y comer hasta saciarse. Y termina el día con una provisión buenísima, no solo para ese día, pero también tiene suficiente para durarle a ella y a su suegra varios días, y luego tiene la oportunidad de poder volver al campo a seguir espigando, y dice hasta el final de la cosecha de trigo. Ahora estaban en la cosecha de cebada y enseguida venía la cosecha de trigo. Y eso dicen que es entre 6 semanas y 2 meses. O sea, tenía allí día tras día para ir recogiendo, para no faltarle comida en su casa. Y luego, si adelantamos un poco la película, sabemos que nunca jamás le iba a faltar provisión en la casa de Ruth, porque se iba a casar con Boaz, y él, que era el dueño de todas las cosechas, pues iban a tener cosecha tras cosecha y nunca le iban a faltar nada. Y es una provisión abundante, una provisión para siempre. No nos hace pensar en la provisión que tenemos en el Señor Jesús. Venimos a Él pobres, necesitadas, hambrientas, porque sin el Señor, que es el pan de vida, nosotros estamos muertas. Y esa hambre y ese anhelo que tenemos en nuestro alma no lo puede satisfacer nada. Habremos probado muchas cosas seguramente. Entre todas nosotras, pues, habremos probado satisfacernos ese anhelo que Dios ha puesto en nuestro corazón con otras cosas, a lo mejor con el placer, con el dinero, con la religión, o probar otra religión, con el deporte, con ahora que está de moda, pues la vida sana, las dietas, la familia incluso, muchas cosas, pero ninguna cosa de esas puede llegar a satisfacernos, porque lo que hemos dicho en la canción, solo Cristo satisface, solo Cristo. Él mismo dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Solo en Cristo. Boaz le había dicho a Ruth: no vayas a otro campo, y Cristo nos dice: no vayas a otro sitio, no hay en otro sitio satisfacción para ti. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando venimos a Cristo con esa necesidad, a veces somos como esa mujer sirofenicia, ¿verdad?, que pedía las migajas que caía de la mesa. Pero el Señor no nos da las migajas. El Señor no solo nos deja coger las espigas del suelo. El Señor nos da los manojos, los da en abundancia. Esa es la gracia del Señor. Y como he explicado antes, no es solamente misericordia, pero también gracia. Gracia sobre gracia. Y hasta nos invita a comer a su mesa. Podemos tener comunión íntima con Él. Nosotras, que éramos una vez enemigas de Dios, ahora somos invitadas especiales en su mesa. El versículo que conocemos todos en Apocalipsis 3:20, Cristo promete cenar con la persona que oye su palabra y oye a Él llamar a la puerta y abre la puerta. Entonces Él cenará con él y la persona con Cristo. David dice en el Salmo 23: preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi cabeza está rebosando. ¿Cómo podemos no estar rebosando de gozo en la mesa del Señor? Ahí es donde podemos, igual que Ruth, saciarnos, llenarnos de todo lo que nos da el Señor Jesús. Ese versículo en Colosenses 2 que he mencionado antes, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, pues Pablo sigue diciendo: y vosotros estáis completos en él, estáis llenos
¿Estáis saciados? Yo me pregunto a mí misma, ¿estoy saciándome del Señor Jesús? ¿Estoy llena del Señor? Tenemos para saciarnos. ¿Qué más nos hace falta? Dice que a Ruth le sobró. Se sentó a comer, se sació y le sobró. Y yo te digo a ti, sáciate del Señor Jesús y luego coge lo que te sobra y llévalo a tu familia, igual que hizo Ruth, lo llevó a su suegra, porque tu familia también necesita y están esperando recibir. Sáciate y lleva a otras personas. Qué abundancia de pan que hay con el Señor Jesús. Como he dicho antes, es gracia sobre gracia. Podríamos seguir espigando todos los días, podríamos estar comiendo con el Señor en su palabra todos los días, encontrando cada día gracia para el oportuno socorro, hasta que termine la cosecha y que el Señor nos lleve a su casa. Siempre, siempre habrá gracia suficiente. Le dijo el Señor eso a Pablo, bástate mi gracia, o otra manera de decirlo es, mi gracia te va a ser suficiente. Como hemos cantado, su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor, es que no acaba nunca, es una abundancia para siempre. Esa es la provisión que tenemos en el Señor. Ruth encontró una persona, encontró provisión y encontró protección en el campo de Boz. Boz él mismo mandó a los criados que no la molestaran, el versículo 9, que no la molestaran, en el versículo 15, que no la avergonzaran, en el versículo 16, que no la reprendieran. Allí iba a estar totalmente protegida. Y es que la palabra del jefe tiene autoridad, tenía autoridad. Boz era el dueño y todos escuchaban al dueño. Ruth estaba a salvo. Pero cuánta más protección tenemos, hermanas, en el Señor. Estamos totalmente seguras en Él. Cristo dice en Juan 10, 28 y 29, y este es un versículo favorito mío, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pensarlo, en la mano de Cristo. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Y luego dice, en la mano de mi Padre. O sea, ¿más protección se puede tener? Yo creo que no. Él es el Señor, Él es el dueño y su palabra tiene autoridad. Y cuando Él dice eso, ni Satanás mismo puede tocar a un hijo de Dios que ha venido a refugiarse debajo de las alas de Dios. Ruth había hecho eso, había venido a refugiarse debajo de sus alas, versículo 12. Y nosotros, no hay ningún sitio más seguro que allí. Como dice el Salmo 91, debajo de sus alas estarás segura. Te pregunto otra vez, ¿conoces esta protección? ¿Estás segura? ¿Estás segura de tu salvación? ¿Estás segura en Cristo? En cuarto lugar, Ruth también encontró paz en la presencia de Boz. Todo lo que le había hecho Boz, su señorío, su provisión, su protección, todo eso le trajo paz al corazón afligido, el corazón necesitado de Ruth. Ruth había pasado por momentos difíciles, había pasado por una vida bastante dura, como hemos estado viendo, y ahora está aquí escuchando la voz de Boz. En el versículo 13 dice, me has consolado, estás hablando a mi corazón y me estás aliviando mi pena y mi aflicción. Antes me sentía afligido y ahora al escuchar tu voz recibo consolación. ¿No es así con el Señor? Cuando Él habla a nuestro corazón, ¿no sientes su paz, su consolación?
y Él mismo nos da su Espíritu, que es el Consolador, ¿verdad? El Consolador es el que va al lado. En Juan 14, 26, Jesús está prometiendo que mandará al Consolador para enseñarnos y recordarnos sus palabras, ¿vale? Las palabras de Dios. Y seguidamente después de eso dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, cuando Cristo habla y el Espíritu lo aplica a nuestro corazón, eso es paz, eso es consolación para nosotros. También dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es una paz por su voz, por la voz del Señor, por la palabra de Jesús. Y en último lugar, Ruth encontró allí ese día a su prometido, a su futuro esposo. No olvidemos que el libro de Ruth es una historia de amor. Y parece que para Boaz fue amor a primera vista, ¿no? No tarde en fijarse en esta muchacha nueva que ha venido a su campo. Un comentarista que he leído comentando sobre este versículo cuando pregunta Boaz de quién es esta joven, el versículo 5, él quiere imaginar que Boaz está diciendo, pero ¿dónde ha estado antes esta mujer? ¿Cómo es que no he llegado a conocerla antes? Por supuesto, su invitación a acompañarle en la comida es una clara indicación de que para él ella no es una trabajadora cualquiera, es alguien muy especial para él. Es que el hombre se acaba de enamorar de ella, está bastante claro, ¿no? Y Ruth en este momento no se da cuenta de eso. Ella tiene allí delante a su futuro esposo. Es el hombre que la va a hacer la señora de la finca. Es el hombre que va a hacer que ella herede todo esto, que ella sea la codueña de todas sus posesiones. La riqueza de Boaz va a ser la riqueza de ella. La abundancia de Boaz va a ser la abundancia que ella podrá disfrutar. Sin darse cuenta, allí tiene a su prometido allí, compartiendo con ella un potaje, y no se da cuenta de la relevancia que tiene eso. La historia de la redención, hermanas, que encontramos en la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis, es una historia de amor. Dios escogiendo a una novia, a una esposa para su hijo. Es un pacto de amor que el Hijo mismo selló en la cruz con su propia sangre, cuando se entregó a sí mismo por su esposa, que es la Iglesia. Nos damos cuenta que somos parte de la esposa de Cristo, su Iglesia. No estoy hablando de esta Iglesia, porque ser parte de esta Iglesia no va a salvar a nadie. Estoy hablando de ser parte como una verdadera hija de Dios y ser parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, que es su esposa. Entonces, todo lo que pertenece al esposo, pertenece a la esposa. Ruth vino buscando un puñadito de grano para servirle para un día para comer y terminó poseyendo un campo tras otro, una cosecha tras otra, y llegó a ser la heredera, la dueña de todo. Romanos 8:17 nos dice que somos coherederos con Cristo. Ahora, se dice pronto, se memoriza pronto, pero ¿nos hemos puesto alguna vez a pensar en eso, a meditar en eso? Asimilarlo, entenderlo nunca podremos, pero sí que podríamos gozarnos en ello y disfrutar de ello. Y teniendo tanta bendición, teniendo todo lo que es del Señor es nuestro, teniendo eso, ¿por qué vivimos muchas veces como mendigas? Cuando tienes delante a tu prometido, que va a cumplir su promesa, un prometido pues cumple su promesa y él no va a fallar. Dice la palabra de Dios que es fiel
el que prometió. Y el que nos promete la salvación, el que empieza la obra, la va a terminar. Es fiel quien prometió. Él ha provisto, hemos visto su provisión, ha provisto tu salvación, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ese es tu prometido. Él también es el que promete tu protección. Si el Señor es tu fortaleza, ¿a quién te vas a atemorizar o de quién te vas a atemorizar? Salmo 27:2. Y es también, tu prometido es el que promete su paz. Una paz que sabemos que sobrepasa todo entendimiento, incluso, y lo hemos experimentado muchas veces en momentos difíciles, el Señor nos da esa paz en medio de la aflicción. Ese es nuestro esposo celestial. No va a romper su pacto, va a ser fiel hasta el día que presente a su iglesia delante de su presencia como una esposa sin mancha. Así que, ¿qué es lo que halló Ruth ese día? Halló gracia en el campo de Boz. Y lo único que podía hacer era asombrarse de lo que había encontrado. Ella, una moabita, una extranjera, creo que es bastante notable leer en ese capítulo las veces que enfatiza que ella es extranjera, que Ruth la moabita siempre la llaman, para hacer más grande la gracia que halló, ¿no? ¿Cómo puede ser que Boz se haya fijado en mí? Ella piensa. Y hermanas, es lo mismo con nosotros. Cuando conocemos la gracia de Dios en nuestra vida, lo único que podemos hacer es quedarnos asombradas. Nunca lo podremos entender, como he dicho, ni un poquito, cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero cuando vamos al pie de la cruz y consideramos, miramos nuestra indignidad, nuestro pecado, y luego consideramos la gracia de Dios hacia nosotros, que no solo nos perdona nuestra deuda, pero también nos viste de su santidad, de su justicia como una esposa para Él, nos prepara para el cielo y prepara en el cielo un lugar para nosotros. Esas son las riquezas de la gracia de Dios. Eso es lo que hallamos, eso es lo que encontramos ese día que conocimos al Señor. Y pregunto, ¿lo estamos disfrutando? Hoy debemos sentarnos un rato a los pies del Señor. Deja que el Señor nos hable al corazón, igual que hizo Boz a Ruth. Deja que el Señor nos dé de comer de su palabra. Y a lo mejor sabremos un poco más de lo que son esas riquezas, las riquezas que son nuestras. Porque todo lo suyo es tuyo, todo lo suyo es mío. Y solo hay que disfrutarlo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Es lo que hay en el Señor para nosotros. Vamos.